Comenzamos un nuevo mes y yo quisiera comenzar con una historia que nos va a ayudar a reflexionar un poco. Un día una profesora discutía con su alumno, con Jorgito, acerca de la verdad de las historias de la Biblia. Y ella decía, no, yo no creo en esas historias de la Biblia, eso no es verdad. Y el niño le decía, sí, profesora, es verdad. A mí mis papás me han enseñado que lo que la Biblia dice es verdad. En la iglesia yo he aprendido que lo que la Biblia dice es verdad. Y la profesora le decía, no, Jorgito, para nada. ¿Sabes una cosa? Por ejemplo, esa historia del tal Jonás, eso no es verdad. Porque un pez no se puede comer a un hombre entero. Y Jorgito le decía, maestra, claro que sí, si la Biblia lo dice, es verdad. Y yo estoy seguro que el pez se comió a Jonás porque la Biblia lo dice. Y la maestra le dijo, estás equivocado, eso son historias de hombres, eso no es verdad. Y ya Jorgito, un poquito molesto, le dijo, mire, ¿sabe qué, profesora? Vamos a hacer algo. Cuando yo muera y vaya al cielo, yo le voy a preguntar a Jonás si fue verdad o no fue verdad. ¿Y cómo pasó? Y la profesora con esa malicia miró a Jorgito y le dijo, ¿ah, sí? ¿Y si ese tal Jonás está en el infierno? Y Jorgito le dijo, pues le pregunta a usted, profesora. Y es que definitivamente el problema no es en qué crees, el problema es para dónde vas con lo que crees. Tú puedes creer lo que se te dé la gana. La pregunta es, ¿a dónde te conduce eso? ¿A dónde te conducen tus emociones dañadas? ¿A dónde te conducen tus malos hábitos? ¿A dónde te conducen las malas relaciones? ¿A dónde te conduce la pereza y la indiferencia espiritual? A muchos hoy no los condujo hacia la iglesia y muy probablemente no los va a conducir hacia el propósito. La pregunta es, ¿a ti a dónde te conducen tus creencias? ¿En qué crees? ¿Y a dónde vas a llegar con lo que crees? Cuando hablamos del mes de la santificación, este mes es el mes de la santificación. Yo no sé por qué dejaron abiertas las puertas atrás y a mí no me gusta que las dejen abiertas. Gracias. Cuando hablamos acerca del mes de la santificación, tenemos que entender qué es santificación. Santificación es una palabra hebrea, la palabra kadosh, que significa apartado, separado, consagrado. Y la santificación es el proceso mediante el cual nosotros nos apartamos para agradar a Dios. La santificación es el proceso mediante el cual nosotros nos apartamos de lo que nos aparta de Dios. Porque cuando tú no te apartas de lo que te aparta de Dios, siempre terminas apartado de Dios. Se lo voy a repetir. Cuando tú no te apartas de lo que te aparta de Dios, siempre terminas apartado de Dios. Por eso cuando no te apartas de esas personas que no te convienen, cuando no te apartas de esos hábitos que no te convienen, cuando no te apartas de esas creencias que no te convienen, generalmente vas a terminar apartándote de Dios y apartándote de lo que realmente te conviene en la vida. Por eso, yo quiero hablarte en esta mañana acerca de ese proceso llamado santificación. Muchas veces nos han hablado de santidad, pero nos han hecho creer que la santidad es un estado. Y entonces la gente dice, ay no, me guardé hoy estoy en santidad, y mañana, tácate, que se estrella. ¿Les ha pasado? Ok. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? Cierre sus ojos, déjenme orar. ¿Tú puedes decirles por favor que si lo hacen? Algo está pasando en el ambiente espiritual y yo quiero que no nos desconectemos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo te pido, Señor, en esta mañana que tomes el control de los aires espirituales en este lugar, Señor. Permítenos entender que la iglesia se abrió para aquellos que quieren creer en ti y venir a ti. La iglesia no se abrió para llenarla de personas que no quieren creer en ti. Por eso hoy estamos aquí los que creemos en ti, Señor. Y te pido que prepares el ambiente y que tomes el control de los aires espirituales para que nada distraiga la atención de los que queremos recibir tu palabra y creer en ti. Te lo pedimos en esta hora en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y en el libro de Josué, capítulo número 3, acompáñenme por un momentito al libro de Josué, capítulo número 3, vamos a poder entender un poco mejor acerca de la santificación.
La santidad no es un estado. O sea, tú no estás en santidad. No. La santidad es un proceso y se llama santificación. Y es la decisión voluntaria, diaria y personal de apartarte para Dios. Por eso, si tú lograste guardarte ayer de eso que sabes que no agrada a Dios, te felicito, pero hoy te vas a tener que volver a guardar. Y mañana también te vas a tener que volver a guardar. Y eso se llama santificación. Por eso me atrevo a creer que difícilmente una persona puede estar en santidad si no vive en santificación. ¿Y por qué es tan importante la santificación? Lo tenemos que apreciar desde dos dimensiones: la dimensión de la religión y la dimensión de la proyección. Diga conmigo, religión. Entonces es importante la santificación porque eso, lo demás es pecado. Es que si tú no vives en santidad, no agradas a Dios y estás en pecado. Y si tú no vives en santidad, las cosas no te van a salir bien. Y si tú no vives Y nos metieron un montón de conceptos religiosos que nos hicieron creer que la santidad tiene que ver con guardar tradiciones. Y por eso hay un fundamento moralista hipócrita en el pueblo cristiano. Un fundamento moralista hipócrita llamado doble moral, donde las personas creen ser espirituales porque guardan tradiciones religiosas. Pero a la hora de la verdad, para esas personas, el cristianismo es simplemente una práctica que realizan en su tiempo libre. ¿Sabes por qué hoy no hay muchas personas aquí? Porque para ellos el cristianismo es la práctica religiosa que desempeñan en su tiempo libre. Por tanto, hoy no tuvieron tiempo libre para Dios. Por eso muchos cristianos con un moralismo hipócrita religioso oran cuando tienen tiempo libre. Leen la Biblia cuando tienen tiempo libre. Vienen a la iglesia cuando tienen tiempo libre. Porque no han entendido que la verdadera vida espiritual llamada cristianismo no es una práctica religiosa en la que invertimos nuestro tiempo libre. Es un estilo de vida que nos conduce a la eternidad. Ese es el cristianismo. Entonces la santificación no es una práctica religiosa. La santificación no es una tradición religiosa. Es más, tú no te santificas para no pecar. No, eso es un concepto religioso con el que han manipulado por generaciones a la iglesia. No, tú te santificas no por religión, tú te santificas por proyección. Diga conmigo, proyección. Y déjame leerte a la luz de la palabra qué significa eso. Josué capítulo 3 versículo 5. Y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y ese porque hace un puente entre el hoy y el mañana. Escúchame muy bien. Ese porque hace un puente entre el hoy y el mañana, entre la religión y la proyección, entre la vida que has vivido y la vida que puedes comenzar a vivir. Y él dice: santificaos, ¿cuándo? Hoy, porque Dios quiere hacer maravillas, ¿cuándo? Mañana. Santificaos, porque Dios quiere hacer maravillas. Entonces Dios no te pide que te santifiques para guardar una religión. Dios te pide que te santifiques para establecer una proyección. Tú te santificas hoy porque Dios quiere hacer maravillas mañana en tu vida. Entonces, si tú te vas a proyectar a las maravillas que Dios quiere hacer mañana, ¿cuándo te tienes que santificar? Hoy. Por eso, santificarte, apartarte de lo que no agrada a Dios, no es un asunto de religión, es un asunto de proyección. Y yo le daría un aplauso al Señor. Y cuando Dios dice que Él quiere hacer maravillas entre su pueblo, lo que está diciendo es que Él va a abrir puertas de oportunidad. Diga conmigo, puertas de oportunidad.
Dios quiere abrir puertas de oportunidad hoy para que tú puedas vivir maravillas mañana. Dios quiere hacer cosas tremendas en tu vida. Escúchame, si tú hoy estás viviendo en ruina, en frustración, en depresión, en amargura, en división, es por una sencilla razón, porque quizás para ti el cristianismo es una tradición y te santificas para cumplirle a un pastor, para cumplirle a una religión o simplemente para cumplir con un requisito de tu tiempo libre. Porque te santificas cuando tienes tiempo para venir a la iglesia, cuando tienes tiempo para leer la Biblia, cuando tienes tiempo para orar, pero sales y sigues siendo el mismo, porque no tienes proyección. Por tanto, es el momento de comenzar a cambiar la religión en la que fuiste formado a la proyección en la que Dios quiere que tú vivas. El cristianismo es un asunto de proyección, por eso la iglesia no es un lugar para estar, la iglesia es una senda para avanzar. Muchos se conforman con venir y estar cuando les queda tiempo libre. Y su vida nunca cambia. Todo sigue igual. Y por más que Dios los bendiga, nunca se va la amargura, la frustración, la depresión, la división, la ruina, la escasez. ¿Por qué? Porque están en un estado de estancamiento por causa de la religión. Y hasta que tú no entiendas que Dios no es tu amigo imaginario al que le dedicas tu tiempo libre, jamás te vas a proyectar a ver las maravillas que Él ha preparado para ti. Eso se tiene que romper de esta iglesia. Eso tiene que cambiar en esta iglesia. Miren, yo tengo un sueño y se los voy a confesar, ni siquiera mi esposa lo sabe. Yo sueño con algún día poderle dar tarjetas de membresía a las personas de la iglesia y que solo puedan entrar a la iglesia los que tienen la tarjeta. Algún día sueño con eso. ¿Saben para qué? Para no llenarnos de espectadores, sino llenarnos de protagonistas que verdaderamente vengan porque quieren proyectar el propósito de Dios en su vida. No de personas que vengan porque les quedó tiempo libre. No de personas que vengan porque necesitan simplemente un milagro, pero salen con su milagro a seguir viviendo la misma vida que siempre han vivido. Dios no es un Dios de milagros, Dios es un Dios de propósitos, y los milagros solamente son el recurso de Dios para que los incrédulos se alineen con el propósito. Pero cuando tú te alineas con el propósito, ya no tienes que venir a buscar un milagro, porque tu vida se convierte en un milagro. Porque cuando tú te alineas con el propósito de Dios, sabes que hoy te tienes que apartar de lo que no agrada a Dios, porque mañana Dios tiene preparadas maravillas para ti. Y todos los días ves maravillas, porque todos los días te apartas para agradar a Dios. Y ahí comienzas a proyectarte. Es Rupertino, el compañero de la oficina que me asedia. Para la mujer, ¿no? A mí me preocuparía que Rupertino me asediara. Renunciaría a esa empresa. Y entonces tú como mujer tienes una elección. Le contestas a Rupertino, igual tu esposo no está, no se da cuenta. O a Rupertina, igual tu esposa no está, no se da cuenta. Y resulta que tú tienes la elección. ¿Lo haces o no lo haces? La represión religiosa dice, ay no, porque es pecado. No, eso es pecado. No, eso es pecado. No lo voy a hacer porque es pecado. Entonces no lo hago. Pero ay Rupertino, ay cómo me miró, ay a lo que olía Rupertino, ay cómo me abrazó Rupertino, ay tan rico charlar un día con Rupertino, ay es que los brazos de Rupertino, ay en cambio mire ahí al Rodolfo ese todo indiferente, todo frío, todo seco, y Rupertino tan atento, vea peluqueadito, peinadito, vea con tronco de bigote, con saco y corbata, pero ay qué vaina cuando se emborracha. Y entonces, el punto con Rupertino, ¿cuál es? Que tú puedes tomar la decisión de no contestarle la llamada a Rupertino porque es pecado. Y ahí, Santísima Biblia. Y vivir estancada igual, pensando en Rupertino, anhelando Rupertino, y mañana va a ser Federico, y pasado mañana va a ser Manuel, y vas a vivir todo el tiempo reprimiendo por religión. O simplemente puedes decir, él la llamada, no, yo no le voy a contestar porque yo no me voy a perder hoy las maravillas que Dios quiere hacer mañana. Y me guardo hoy porque Dios va a hacer maravilla mañana. Y me aparto hoy porque Dios va a hacer maravilla mañana. Eso no es religión, eso es proyección. Lee las cartas de Pablo. Pablo jamás dio instrucciones de religión. Pablo dio instrucciones de proyección. ¿Por qué te tienes que apartar del orgullo?
Por las maravillas que Dios quiere hacer mañana en tu familia. ¿Por qué te tienes que apartar de la mala amistad? Por las maravillas que Dios quiere hacer mañana en tu vida. ¿Por qué te tienes que apartar de los malos hábitos? Por las maravillas que Dios quiere hacer mañana en tu vida. Eso es proyección, santificación para proyección, porque lo que Dios te da a ti son puertas de oportunidad. Bueno, excelente. Sin embargo, hay 3 inconsistencias del pueblo cristiano. ¿Cuántas? Y déjame hablarte de las 3 inconsistencias del pueblo cristiano que está encerrado en la religión, que está estancado en la religión. Primera inconsistencia: quieren ver las maravillas de Dios hoy, pero no pagaron el precio de agradar a Dios ayer. Entonces quieren recoger una cosecha hoy, pero no pagaron el precio de sembrar ayer. Entonces quiere que su hogar cambie hoy, pero fueron orgullosos ayer, pero no se apartaron de lo que no agradaba a Dios ayer. Quieren que su economía sea bendecida hoy, quieren ver maravillas en su economía hoy, pero no agradaron a Dios ayer en su vida financiera. Y esa es una gran inconsistencia de los cristianos. Quieren que Dios los bendiga hoy, pero no quieren ser conscientes de que ellos no agradaron a Dios ayer. Segunda inconsistencia: quieren que Dios haga maravillas mañana, pero no lo están agradando hoy. Entonces yo quiero que Dios haga un milagro en mi economía, pero ¿qué estás haciendo hoy para agradar a Dios en tu economía? Yo quiero que Dios haga un milagro mañana en mi hogar, pero ¿qué estás haciendo hoy para agradar a Dios en tu hogar? Entonces, si tú no agradas a Dios hoy, si tú no te santificas hoy, es incoherente que quieras ver la gloria de Dios mañana. Esas son inconsistencias. Pero esas inconsistencias son propias de la religión. Si tú vas a la iglesia, Dios te bendice. No, Dios no te bendice por venir a la iglesia, Dios te bendice porque al venir a la iglesia recibes una palabra, y cuando salgas de la iglesia puedes vivir esa palabra para apartarte de lo que te aparta de Dios y comenzar a agradar a Dios hoy. Y es esa obediencia la que va a abrir las puertas de oportunidad para que veas maravillas de Dios mañana. Pero por venir a la iglesia, Dios te tiene que bendecir. Eso es como decir que porque vas a la universidad a vender empanadas, te tienen que graduar como abogado. Pero fui a la iglesia, sí, pero también fuiste a la universidad, pero no fuiste a estudiar. Por tanto, no te vas a graduar. Viniste a la iglesia, pero no viniste a santificarte, por tanto no vas a ver maravillas mañana. Diga al que está a su lado, ¿qué dijo? Realmente el problema es que el pueblo cristiano no ha sido formado para santificarse. Por eso es tan fácil manipular a los cristianos, porque los manipulan a través de sus necesidades. Y como fuimos formados en un ambiente religioso, entonces nos hacen creer que si agradamos la iglesia, la religión, el pastor, al marido, a la mujer, entonces nos estamos apartando para Dios. Mentira, porque cuando sales de la iglesia, cuando no te ve el pastor, cuando no te ve el marido, cuando no te ve la mujer, sigue siendo el mismo que siempre ha sido. Por tanto, no te estás proyectando, te estás estancando en una religión que no te aporta nada. Y por eso estamos llenos de cristianos resentidos, chismosos, maldicientes, mediocres, conformistas. Porque no nos proyectamos, sino estamos estancados creyendo que somos santos porque ya no tomo, no fumo y no bailo apretado. Por favor. Tercera inconsistencia: quieren que Dios haga maravillas hoy porque lo comenzaron a agradar hoy. Y entonces le dice: Señor, a partir de hoy voy a diezmar. Y mañana vienen bravos con el pastor: pastor, ¿por qué Dios no me ha bendecido? Si yo le dije que iba a comenzar a diezmar. Sí, pero espérate un momentico. Llevas 10 años quitándole a Dios y ahora porque hoy te alineaste ya Dios te tiene que bendecir. Pastor, es que mire, mi hogar no cambia y yo ya dejé el orgullo. ¿Cuándo? Esta mañana, pastor. Y le pedí perdón a mi marido por estos 10 años en que lo he tratado mal y él está todo indiferente. A ver, comienza a sembrar, comienza a cuidar, que en algún momento vas a cosechar. Pero tú no puedes seguir haciendo las cosas simplemente esperando que porque tú quisiste hacer un cambio hoy, todo tiene que cambiar hoy. No, tú tienes que santificarte hoy porque Dios va a hacer maravillas. Y cuando Dios te quiere abrir una puerta de oportunidad, te entrega una llave. Di conmigo, adversidad. La adversidad es la llave que abre la puerta de la oportunidad. ¿Cómo es eso, pastor? Significa
que cuando viene sobre tu vida una temporada de adversidad es porque Dios te quiere abrir una puerta de oportunidad. Cuando tu hogar enfrenta una adversidad es porque Dios te está entregando una llave de oportunidad. ¿Por qué? Porque en medio de la adversidad es donde Dios te muestra que te tienes que santificar. Ay, qué tremendo. Dios, mira esto. Dios no te castiga por el pecado. Dios te corrige, es decir, te muestra el camino correcto, no para que salgas del pecado, sino para que te proyectes a sus maravillas. Porque no se trata de dejar de hacer lo malo, se trata de proyectarte a hacer lo bueno. Dios no te va a bendecir porque dejaste de hacer lo malo. Ah, jefe, yo necesito que usted me aumente el salario porque dejé de llegar tarde. Tan lindo, Rupertino, se merece el aumento. No, porque sigue siendo igual de mediocre y de improductivo en su trabajo. Entonces, Dios no te tiene por qué bendecir por dejar de hacer lo malo. Dios solo te bendice cuando comienzas a hacer lo bueno. Por eso dice Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Diga conmigo, proyección. Dios no dice, medita en la palabra para que la obedezcas y dejes de pecar. No, Dios no te habla de estancamiento. El Señor Jesús no vino a hablarte de pecado. El Señor Jesús vino a hablarte de proyección. Dice la palabra que el Señor Jesús vino para darte vida y vida sin importar cómo la estabas viviendo hasta el momento en que permitiste que Él llegara a tu vida. Y puede que tú lleves años en una iglesia, años en una religión, pero que hasta hoy Jesús vaya a venir a tu vida. Tú tienes que entender que el Señor Jesús vino para darte proyección, no para condenarte por tu pecado. Juan capítulo 3 versículo 17 dice que el Señor Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces yo te pregunto algo, ¿Jesús vino por causa del pecado o por causa de la proyección? Ya, entonces proyéctate, ya suelta el pasado. Pero las personas que no sueltan el pasado tienen que enfrentar algo que se llama adversidad, porque la adversidad es la llave que te abre la puerta de la oportunidad. Bueno, excelente. Ahora bien, la adversidad es el estado, el ambiente en el que Dios te limpia para que lleves un nuevo nivel de productividad en tu vida. Dios en medio de la adversidad te muestra de lo que te tienes que apartar y te proyecta a lo que tienes que producir. Por eso cuando tú tienes un choque con tu pareja, cuando tú tienes un choque con tu jefe, cuando tú tienes un choque con un amigo, cuando tú tienes un choque con un compañero de trabajo, es la mejor oportunidad que Dios te da para entender lo que tienes que soltar y para proyectar lo que tienes que producir, porque a veces caemos en relaciones que nos inhiben de producir lo que tenemos que producir, y cuando una relación no te permite producir lo que tienes que producir, es una relación de la que te tienes que apartar. Bueno, excelente. Y eso lo dice Jesús en Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, hay dos tipos de personas, hay dos tipos de hábitos, hay dos tipos de iglesias, hay dos tipos de relaciones, hay dos tipos de pensamientos, los improductivos y los productivos. Los improductivos son los que en algún momento dieron fruto, pero ya hoy no dan fruto. Y es que cuando tú no entiendes el cambio de temporada, te quedas estancado en la tradición de lo que un día te funcionó. Y no lo sueltas esperando que algún día vuelva a funcionar. No, él cambia, pastor, él cambia. No, él no va a cambiar. No, pastor, ella algún día... No, ella no va a cambiar. El que tienes que cambiar eres tú. Y cuando tú cambies, vas a entender qué tienes que soltar y a qué te tienes que proyectar. Por eso dice la palabra que Dios no pierde el tiempo con personas improductivas. Lo que no da fruto, lo quita. Punto. Y yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo llevas tú perdido con personas improductivas tratando de ayudarlas a cambiar?
¿Cuánto tiempo llevas tú tratando de cambiar relaciones improductivas? ¿Cuánto tiempo llevas tú esperando que algo que ya no da fruto algún día produzca? Hay personas que están estancadas porque hace tiempo tuvieron que haber salido de un trabajo y todavía no han salido. Hay personas estancadas porque hace tiempo debieron haber montado una empresa y no la han montado. Hay personas que están estancadas porque hace tiempo se tenían que haber comprometido de verdad con Dios y no se han comprometido. ¿Y por qué? Porque no se han apartado de lo que se tienen que apartar. Por eso no entendieron el porqué de la adversidad y convirtieron la adversidad en parte de su vida. Lo mejor que te puede pasar es que tu hogar entre en crisis. Porque cuando tu hogar entra en crisis es cuando hay una puerta de oportunidad que se va a abrir para tu hogar. ¿Y la crisis qué hace? Te muestra de lo que te tienes que apartar y te proyecta lo que tienes que producir, porque ninguna pareja es la misma después de enfrentar una crisis. Si no, pregúntenos a nosotros. Tenemos PhD, MBA y posgrados en crisis. ¿Usted es pastor? Ay, claro, si yo soy imperfecto y mi esposa también es imperfecta. Y nosotros no somos pastores estancados, somos pastores proyectados. Y la única manera para podernos proyectar es a través de la adversidad. ¿O por qué crees que el apóstol Pedro dijo que la prueba de nuestra fe produce? ¿O que toda leve tribulación momentánea produce? Porque la prueba y la tribulación son la máscara de la adversidad para que tú puedas soltar lo que tienes que soltar y comiences a producir lo que tienes que producir. ¿Bueno o excelente? Entonces deja de quejarte tanto y dale un aplauso al Señor. Mira, un día una esposa estaba aburrida de su marido, aburrida, y llegó y le dijo al marido: ¿sabe una cosa, Rupertino? Yo ya no me lo aguanto, hermano. De verdad, yo creo que este hogar no va más. Yo creo que este hogar no. ¿Sabes por qué? Porque definitivamente yo creo que tú estás muy obsesionado con el fútbol. O sea, esa obsesión tuya con el fútbol me tiene aburrida. Y si tú no cambias eso, nos vamos a separar, porque la verdad me siento sola y me haces falta. Y Rupertino la miró y me dijo: ¿falta? ¿Falta? ¿Cuál falta? Yo no la toqué, ¿falta? Pues. El que no lo entendió al final se lo explico. El hombre estaba obsesionado con el fútbol y al final se separaron, porque Rupertino entendió que Rupertino no iba a cambiar y ella tuvo que elegir soltar lo que tenía que soltar para poder producir lo que tenía que producir. Y el gran problema por el cual el Señor Jesús corta el pámpano que no da fruto, y hay muchos religiosos estancados que les gusta creerse más buenos que Jesús. Cuando a mí me llegan esos cristianos, yo digo: ay, está estancada la hermana Rupertina. Porque ese es el tipo de hermanos que dicen: ay, Señor, no corte el pámpano, que se da fruto, deje que en algún momento, yo voy a orar por ese pámpano para que dé fruto algún día. No, y déjelo que él cambie, déle una oportunidad. Ay, pero mire que al menos está ahí sostenido de la vid. Mire, está reverdeciendo, se está espudriendo ahí. Y si el Señor Jesús al pámpano que no produce lo corta, ¿quién eres tú para querer cambiar lo que no va a producir? A ver, dejemos la religiosidad. Dejemos la religiosidad. Hay personas que no van a producir. Y si tú no te apartas de lo que no produce, no te vas a proyectar a lo que tienes que producir. Y el problema de las personas improductivas no es en sí que sean improductivas, eso es problema de ellas. El problema de las personas improductivas es que contaminan a las personas productivas. El pámpano que no da fruto tiene que ser cortado, porque de lo contrario va a contaminar al pámpano que sí lleva fruto y va a ocupar el lugar de un pámpano que quiera dar fruto. No me miren así, porque ustedes dan fruto, por eso están aquí. Espero. Diga al que está a su lado: espero que desde hoy tu fruto sea distinto. Por eso Dios solo le abre puertas de oportunidad a pámpanos productivos. Escúchame, yo necesito que tú entiendas esto para que hoy te puedas ir con una convicción clara a tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que los sentidos espirituales de tus hijos sean abiertos en este momento,
para que puedan salir de la vida de ruina, de soledad, de frustración, de tristeza, de escasez, de victimización en la que hasta hoy muchos de ellos han vivido. Y que lo que les vas a hablar, Señor, en este momento los pueda llevar a la vida de abundancia, a la vida de prosperidad, a la vida de bendición y a la vida de proyección que tú has preparado para ellos. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Dios solo le abre puertas de oportunidad a los pámpanos productivos. ¿Por qué, pastor? Porque todo pámpano que da fruto tiene que enfrentar adversidad, eso es limpiar, para que dé más fruto. Si el Señor no limpia el pámpano que ya da fruto, ese no puede dar más fruto. Porque cuando tú das fruto, di conmigo, una temporada, Dios necesita permitirte enfrentar adversidad para que sueltes lo que tienes que soltar, porque ya no te sirve para la próxima temporada. Y comiences a producir lo que la nueva temporada demanda de ti. Diga conmigo, más fruto. Por eso solamente las personas productivas pueden enfrentar la adversidad y salir más productivas. ¡Ay, qué tremendo es eso! Si tú no estás produciendo lo que tienes que producir en tu casa, lo que estás viviendo no es una adversidad, es una calamidad. Porque la adversidad se convirtió en tu estilo de vida. Por eso te acostumbraste a la frustración, a la queja, a la crítica, al reclamo, a la depresión, a la angustia, a la ansiedad, a la tristeza, a la ruina, a la escasez, al dolor, a los celos, las contiendas, los pleitos, las envidias y todo lo que tu carne quiere enmarañar en tu casa. Porque dejaste de producir. Dejaste de producir. Y cuando una persona deja de producir, evade su responsabilidad en Dios. Porque tu responsabilidad en Dios es producir. Pastor, ¿y eso es bíblico? Claro. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. En el principio creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios bendijo a Adán y a Eva y les dio una sola tarea. Diga conmigo, producir. ¿Ya? Producir. El Señor Jesús llamó a los discípulos, los restauró, los preparó, los empoderó, los formó, los santificó y los mandó ¿a qué? A producir. Pero tú todavía, muchos de ustedes siguen viniendo a la iglesia con el concepto religioso de que desde que yo siga la tradición, Dios es el que tiene que producir. Y entonces, como estás encasillada y enmarcada en la ruina, en la escasez y en el estancamiento, entonces le echas la culpa a Dios de lo que tú no estás produciendo. Le echas la culpa a tu marido de lo que tú no estás produciendo. Le echas la culpa a tu mujer de lo que tú no estás produciendo. Le echas la culpa a tu papá que te abandonó a los 3 años y ya eres un guaymarón de 40 de lo que no estás produciendo. Le echas la culpa al pobre pastor de lo que no estás produciendo. Si al final el único responsable de producir lo que tienes que producir eres tú. No me mire así, es verdad. Hijos, Dios solo le abre puertas de oportunidad a las personas que están produciendo. Y a los que no están produciendo, hace rato los cortó. Por eso hay personas que a Dios no le interesa si vienen o no vienen a la iglesia, y a mí tampoco. Hay personas que llegan por ahí cada año para la cuaresma. Pastor, ahora sí me voy a comprometer. Listo, dale. Ocupa una silla cualquiera que tú quieras. Porque al final no va a producir. Hay personas que todo el tiempo le viven haciendo promesas a Dios y al final Dios sabe que no van a producir. ¿Para qué se desgasta Dios con esos pámpanos? No, entonces Dios es insensible. No, Dios es productivo. Y Él solo produce en los que quieren producir. Él solo proyecta a los que se quieren proyectar. Por eso tú tienes que salir de la estructura de la religión y proyectarte en la estructura de la proyección. Establecerte en la estructura de la proyección. Ay, es que lo que me hizo, es que cómo me miró, es cómo me dijo. Listo, eso fue lo que Dios permitió para que entrara en tu casa la adversidad. La pregunta es, ahora, ¿cómo vas a salir produciendo algo nuevo después de esa adversidad? Oh, ya entendí. Entonces me voy a apartar de esos pensamientos, me voy a apartar de esos sentimientos, me voy a apartar de esos resentimientos y me voy a proyectar a la nueva temporada a producir lo que Dios quiere que yo produzca. Bueno, excelente. Ya, pero si tú no sales y no utilizas la adversidad para producir más fruto, vas a ser preso de la adversidad. Y entonces,
¿Qué vas a vivir? Lamentando lo que esa mujer te hizo. Y el hermano Filemón, bien allá, hablando de mujeres y traiciones. Ahí se le fueron consumiendo las botellas. Por mucho le pedirán que canten sus canciones y cantará unas 2 en contra de ellas. Y fijo se le acerca un caballero, que su pelo pinte ya algunas canas, y le dirá: le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Y el hermano, ¿qué le va a decir? Yo hablo simplemente de lo mal que nos pagaron. Y si alguien opina diferente, será porque jamás lo traicionaron. Ay, 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 ay. ¿Cuántos cristianos hay así? Que están estancados porque hicieron de la adversidad su pretexto para victimizarse. Cristianas víctimas que andan culpando a todo el mundo de la vida que les tocó vivir. Cristianos víctimas que andan haciendo responsable a otros de lo que ellos no quieren asumir. No, hijos, Dios quiere abrir una puerta de oportunidad, pero tú tienes que ser un hombre productivo, tú tienes que ser una mujer productiva. En la santificación tú decides voluntariamente, diariamente y personalmente apartarte de 3 cosas. Di conmigo: mis creencias. Si tú no te apartas de las creencias que hasta hoy te han estancado, jamás te vas a proyectar a producir lo que tienes que producir. Pastor, ¿y yo cómo sé cuáles son mis creencias? Es lo que más repites cuando estás en la adversidad. Todos los hombres son iguales. No, es que tú, al no cambiar tu mentalidad, te sigues fijando en los mismos. Claro. Porque si te valoraras un poquito más, te fijarías en hombres distintos a los que siempre te has fijado. Todas las mujeres son cantaletosas, sí, pero si tú no... No, que sí hay hombres así, hay hombres que piensan eso. Pero si ellos no cambian su sistema de creencias, no van a entender que detrás de la cantaleta hay verdades que ellos tienen que entender. Igual seguirán siendo cantaletosas, pero hay verdades. Hijos, tienen que apartarse de las creencias que hasta hoy los han limitado. Se llaman creencias limitantes. Ay, es que él me engañó. Me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Pastor, es que ella no me valoró y ella me utilizó. Ya, supéralo. Porque todo lo que Dios permitió que sucediera en tu hogar fue la consecuencia de lo que tú dejaste de producir en tu casa. Todo lo que pasó en tu economía es la consecuencia de lo que dejaste de producir en tu economía. Y Dios permitió la adversidad para darte la oportunidad de abrir la puerta y producir algo nuevo. El gran problema por lo que los hogares se acaban es porque convierten la adversidad en un argumento. Y de pronto llega el esposo y le dice: mi amor, te amo. Sí, si mi amara no hubiera hecho el 3 de septiembre de 1987 lo que usted me hizo, yo me acuerdo como si fuera ayer. Y es verdad, se acuerdan como si fuera ayer y les duele como si fuera hoy. Y te la cobran hasta mañana. ¿Por qué? Porque son mujeres que conducen su hogar a la adversidad porque lo apartan de la prosperidad. Nosotros tenemos que salir de la adversidad produciendo algo nuevo. De lo contrario, serás la misma víctima que siempre has sido, el mismo conformista que siempre has sido. Te vas a seguir quejando de lo que siempre te has quejado y lo único que vas a cambiar es que cada vez vas a culpar a otro tipo de personas. Pero siempre vas a culpar a alguien. Y nunca vas a ver las maravillas de Dios. Y vas a culpar al pastor que no tiene la unción suficiente para que tú veas maravillas. A la iglesia que no es lo suficientemente llena de Dios para que tú veas maravillas. No. Las maravillas no se dan por el pastor, las maravillas no se dan por la iglesia, las maravillas se dan por la fe que tú tengas en medio de la adversidad para salir a producir lo que tienes que producir y para apartarte de lo que te tienes que apartar. Segundo, tienes que apartarte en medio de la adversidad de tus hábitos improductivos. Tus hábitos improductivos.
¿Saben que para muchos el trabajo es un hábito improductivo? Ay, pastor, ¿cómo así? Sí, porque no estás produciendo nada en tu trabajo y te está apartando cada vez más de Dios y no te has dado cuenta. Pero tus temores no te dejan tomar una decisión, tu falta de carácter no te deja tomar una decisión, el querer agradar más a tu marido o a tu mujer no te deja tomar una decisión. Y por eso hiciste de la adversidad la porción diaria de tu trabajo. Tú tienes que entender que la adversidad es la gasolina de la productividad. Y nunca sales produciendo lo mismo después de una adversidad. El problema es que te hayas acostumbrado a vivir en el ojo del huracán de la adversidad. Y todos tus días son una adversidad. Y tu hogar se convirtió en una adversidad. Y tu economía se convirtió en una adversidad. ¿Por qué? Porque no saliste a producir algo más. Porque no te apartaste de lo que te tienes que apartar. Y por eso no produces lo que tienes que producir. Apártate de tus hábitos improductivos. Apártate de tus hábitos improductivos. Deja de creerte la víctima. Deja de creerte la pobrecita. Deja de buscar culpables y acusar a todo el mundo de lo que tú no quieres producir en tu carácter, en tu madurez. Deja de ser una niña inmadura, ya tiene más de 30 años. Deja de ser un niño inmaduro, tienes más de 30 años. Asume tus responsabilidades y produce lo que tienes que producir. Pero si no lo haces, nada va a cambiar. Y puedes mañana cambiar de iglesia, pero nunca vas a cambiar de religión. Porque yo soy cristiano para la gloria de Dios. No, vas a una iglesia cristiana, pero eso no te hace cristiano. Porque cristiano solamente es el que produce el modelo de Cristo a través de su vida. Y el modelo que Cristo vino a producir fue un modelo de proyección, no de religión. Es más, la proyección de Jesús fue tan impactante que incomodó a los religiosos hasta que lo crucificaron. Por eso cuando tú decides comenzar a proyectarte, los religiosos te van a crucificar. Pero no te preocupes, que Jesús te va a levantar. El Espíritu Santo te va a resucitar. Y una nueva vida impregnada de maravillas va a ser tu porción de aquí en adelante. Tercero, diga conmigo, creencias improductivas, hábitos improductivos y personas improductivas. Estamos rodeados de personas improductivas. Muchas de ellas no se van a poder apartar físicamente, pero se tienen que apartar almáticamente. ¿Cómo? Neutralízalas. Ponle límites. Hasta aquí. Tus opiniones, hasta aquí. Tu compañía, hasta aquí. Tu quejadera, hasta aquí. Tu chismeadera, hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo decidí apartarme de lo que me está apartando de producir lo que Dios quiere que yo produzca. Pero si yo soy un buen amigo, si yo soy un buen esposo, si yo soy una buena esposa, yo no estoy diciendo que seas mala. Lo que estoy diciendo es que eres incorrecta. Porque todo aquel que te impide producir lo que Dios necesita que tú produzcas es una persona incorrecta, aunque sea una persona buena. Y tristemente la iglesia cristiana está llena de personas buenas, pero incorrectas, que creen que porque son buenas, tú tienes que aceptarles cosas, que porque son buenas, tú tienes que aguantarles cosas, que porque son buenas, tú tienes que propiciarle cosas, y generalmente son cosas incorrectas. Por eso se da murmuración en la iglesia entre personas buenas, pero incorrectas. Por eso se dan relaciones tóxicas entre personas buenas, pero incorrectas. Por eso apártate de las personas que no te permiten producir lo que tú tienes que producir, así sean personas buenas. Ve al que está a su lado, pero incorrectas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos aprendiendo? Diga conmigo, puertas de oportunidad. Déjame terminar rápidamente con 3 frases que quiero que tengas muy presentes. 3 frases para el Facebook. La primera: las puertas de oportunidad
siempre requieren mayores niveles de productividad. Te lo voy a repetir, las puertas de oportunidad siempre requieren mayores niveles de productividad. ¿Alguien quiere ver las maravillas de Dios mañana? Ok, entonces Dios te va a abrir puertas de oportunidad, pero Dios necesita que comiences a producir más de lo que hoy estás produciendo. Si tú no estás dispuesto a producir más, ¿para qué quieres puertas de oportunidad? No tiene sentido. Segundo, nunca vas a ir a un nuevo nivel produciendo lo mismo del nivel anterior. Ay, es que yo quiero que Dios me dé un nuevo trabajo. ¿Para qué? Si te vas a quejar igual que el trabajo anterior. Ay, es que yo quiero que Dios me dé un nuevo hogar. ¿Para qué? Si te lo vas a tirar como el hogar anterior. Porque es que el problema no era tu mujer, el problema no era tu marido, el problema es tu orgullo, tu resentimiento, tu egoísmo. Entonces, ¿para qué quieres ir a un nuevo nivel si vas a seguir produciendo lo que estás produciendo en este nivel? Más bien aprovecha la adversidad que estás viviendo para soltar lo que tienes que soltar, apartarte de lo que te tienes que apartar y comenzar a producir lo que tienes que producir, y ahí Dios te va a ver confiable para entrar a un nuevo nivel. ¿Bueno o excelente? Dale un aplauso al Señor. Y tercer frase: sin productividad no hay oportunidad. Sin productividad no hay oportunidad. Y escúchame lo que te voy a decir. Dios no abre puertas de oportunidad porque tú tengas una necesidad. Por más que desgarres tu corazón y le digas: Señor, mira la necesidad que tengo, Dios no te va a abrir puertas de oportunidad, porque a Dios no lo mueven tus lágrimas. Eso se llama manipulación y es de la carne. A Dios lo mueve la obediencia, y eso es del Espíritu. Por eso, no esperes que Dios te dé una nueva oportunidad si tú no estás dispuesto a ir a un nuevo nivel de productividad. Sin productividad no hay oportunidad. Por eso, en lugar de estarle lloriqueando a Dios por una oportunidad, más bien suelta lo que tienes que soltar y comienza a producir lo que tienes que producir. Y te doy mi palabra que las puertas de oportunidad de Dios no se van a hacer esperar. Santifícate hoy, porque he venido de parte de Dios a decirte que hay maravillas esperando por ti mañana. Hay cosas maravillosas que Dios ha preparado para ti. Pero te tienes que apartar de lo que te tienes que apartar y tienes que producir lo que tienes que producir. Le duela al que le duela. Le duela al que le duela. Apártate de lo que te está impidiendo producir lo que Dios quiere que tú produzcas. Porque Dios quiere hacer maravillas contigo. Dios quiere hacer maravillas en tu vida.